Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Víctor. Hoy quería entrevistarte acerca de este libro que habrás tenido noticias mías porque se lo he recomendado a algunas personas para las oposiciones. Se llama Claves para gestionar conflictos escolares, un sistema de diques. Y este libro he hecho algo que no debe hacerse, que es recomendarlo sin haberlo leído, pero gracias a la pasión que demostraste por este libro cuando te pregunté por él. ¿Por qué se lo recomendarías a cualquier docente, bien sea para oposiciones o para la gestión del día a día en el aula? Pues, en primer lugar, gracias por esta oportunidad, gracias por recomendarlo. Sí que han venido bastantes compañeros con el libro para el tema de oposiciones. Y mi recomendación de este libro es lo mismo que te comenté aquel día. Sería un libro de... bueno, es una guía, un libro yo creo que tiene que estar prácticamente en la mesa de cada docente, porque es un compendio de recursos que nos van a facilitar el día a día. Tanto mi padre, Juan George, como yo, lo que hemos pretendido es de forma práctica, eficaz, sencilla y que pudiera ser algo muy fácil de llevar a la práctica y que tuviera resultados, o sea, que fuera una manera de un aprendizaje de forma tanto educativa como eficaz para mejorar el clima de aula y, por lo tanto, resolver conflictos escolares ante los que nos encontramos cada día, cada año, cada curso escolar, y, por lo tanto, llevar una mejor gestión de aula, que es nuestro pequeño espacio dentro del centro educativo. Muy bien, bueno, ¿cómo influiría? La pregunta sería, ¿cómo influiría después de leer este libro básicamente en metodología, recursos didácticos y, sobre todo, yo creo que lo más importante, agrupamientos dentro de un aula? ¿Qué consejos podríamos extraer de este libro acerca, digamos, de esos tres aspectos tan importantes? Pues, a ver, por partes. En primer lugar, creo que en cuanto a metodología, nosotros siempre planteamos una metodología activa, variada y teniendo en cuenta siempre que sea flexible y atendiendo la realidad del aula ante la que nos encontramos cada curso. Es verdad que debemos contar con información previa, sí, de otros cursos, de otros tutores y tutoras, o incluso en cuanto a las reuniones de transición que nos vienen de los centros de primaria, para tener la información que nos va a llevar a mejorar y a gestionar nuestro día a día. Entonces, teniendo en cuenta esa metodología donde el profesor tenga un papel activo, pero a su vez el alumno, la alumna, todo el alumnado tenga un papel activo, es importante. Al final lo que pretendemos es que estemos en un espacio de aprendizaje continuo en ambas esferas. Es decir, al final lo que planteamos es, si el alumno va a aprender y nosotros somos una herramienta de ayuda a ese aprendizaje, una guía, debemos ayudarle a que aprenda de forma académica, que asuma ciertos contenidos a nivel académico, pero también que desarrolle sus competencias socioemocionales para mejorar en el día a día, para también tener que gestionar sus conflictos internos, sus responsabilidades, asumir hábitos en cuestión de disciplina, mejorar y, por lo tanto, ser un elemento de engranaje que es el aula. Entonces, eso sería quizá en parte en la cuestión metodológica. En la cuestión del agrupamiento, me preguntabas, nosotros siempre tenemos en cuenta que estamos ante una realidad diversa. Estamos ante un alumnado que proviene de diferentes nacionalidades, que tiene diversas capacidades y diferentes habilidades. Entonces, nuestra visión de la educación es dar respuesta a todas las necesidades del alumnado y que todo el mundo tenga su espacio de aprendizaje. Entonces, en ese espacio debemos intentar crear unos agrupamientos en el que cada alumno pueda asumir diferentes roles, en el que podamos conocer los roles que ya vienen predeterminados por el carácter o por la personalidad de cada alumno o alumna, pero también cambiarlos de tal manera que sepan ponerse en la piel de otros miembros del grupo, que sepan variar
porque al final estaremos trabajando en diferentes sectores, en definitiva, y tienen que saber estar en todos los puestos de trabajo, digamos, para poder luego tener otro puesto, ascender o cambiar de trabajo. Entonces esa versatilidad es la que nos va a permitir, o la que queremos que ellos adquieran, y la vamos a conseguir a través de diferentes agrupamientos. Muchas veces también que hemos tenido en cuenta un agrupamiento con la típica disposición del aula, es importante tener esa flexibilidad también en la disposición del aula, es decir, los agrupamientos es un cambio también en el espacio, en la disposición. Una clase de la típica disposición de profesor explicando y el alumnado escuchando, si la ponemos en U, ya fomenta una parte de debate, de comentar opiniones, y en la que se ven todos los alumnos, no hace falta girarse porque se ven todas las caras. Otra disposición en grupos de 4, disposición en parejas, en grupos de 3, fomenta al final que todos trabajemos con todos. Al final se trata de trabajar y fomentar las habilidades de cada uno y que adquieran otras para ser al final competentes. Muy bien, y respecto a los recursos didácticos, ¿hay alguna recomendación dentro de esa flexibilidad que planteas también en el libro? Sí, en cuanto a recursos didácticos, también se tiene que tener en cuenta el área que vamos a impartir y los espacios que disponemos. Sí que es verdad que muchas veces nos encantaría disponer de una serie de recursos didácticos, espaciales y demás, con los que no contamos. Entonces tenemos que adaptarnos y tenemos que saber que esta es la realidad que tenemos, que queremos lo mejor para nuestro alumnado, que es al final lo que quiere todo el profesorado, que mejoren en sus resultados académicos y en su competencia socioemocional, pero los recursos didácticos partirán de cada una de las disciplinas. Es decir, dependiendo de si estamos trabajando en un área lingüística, podemos crear un proyecto que trabaje varios aspectos a nivel de expresión oral o escrita, comprensión oral o escrita, que son las habilidades lingüísticas básicas, o bien a nivel de un área más práctica, como puede ser tecnología o matemáticas, un proyecto en el que la parte manual, por ejemplo, además de la parte reflexiva o la parte de resolución de otro tipo de problemas, se vea patente en esas actividades didácticas al uso. A mí lo que más me gustó de la propuesta es que viene por parte de una profesora de castellano, o sea, es decir, que tú pisas el aula, no son consejos desde un despacho, y por parte de tu padre también, que es docente, ha formado parte de equipos directivos, con lo cual sabe la realidad del aula desde distintos puntos de vista. Entonces, para mí el valor es ese, ¿no? el explicar o dar pautas desde una situación que es análoga a la que puede tener cualquier profesor o profesora de distintas asignaturas. ¿Algún consejo? Por ejemplo, yo te pregunté hace unos meses, yo me estoy dando cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. Entonces, ¿qué puedo encontrar en este libro si detecto que hay cosas que quiero cambiar y que son necesarias cambiarlas? Vale, en primer lugar, solo tener el hecho de tener esa reflexión, esa inquietud, ya es un paso. Es decir, muchas veces tenemos que plantearnos que debemos cambiar cosas, la realidad cambia, nosotros cambiamos y entonces debemos cambiar cosas para mejorar. Que no quiere decir que no lo estemos haciendo bien, lo estamos haciendo siempre lo mejor que podemos y sabemos, pero siempre si nos formamos y tenemos otro tipo de recursos, pues podemos mejorar un poco más. Mis consejos serían, por ejemplo, sí que para nosotros es fundamental que las gestiones en cuanto a conflictos escolares nos tomemos como retos, como oportunidades. Es decir, cuando aparece un conflicto escolar, cuando aparece un problema, que no viene a ser otra cosa que una situación, ¿vale?, que se escapa de una situación académica en la que todo el alumnado escucha al profesorado, trabaja y lleva a cabo sus tareas. Entonces, cuando esa situación sale de esa situación estándar, digamos, es donde tenemos que poner o plantear recursos. Si bien una falta de disciplina, falta de hábitos o
que queremos que el alumnado venga cada día a clase, debemos poner una serie de recursos. Es interesante el planteamiento que se propone, que habla de un sistema de diques, ¿vale? Un sistema de una serie de diques consisten en, realmente básicamente consiste en que para cada problema, para cada conflicto escolar, para cada situación, hay una persona idónea que puede tratar y puede resolver y solucionar ese problema, ese conflicto. Entonces, si bien tenemos situaciones pequeñas o situaciones que se puedan repetir, que debemos gestionar y trabajar desde el profesorado, desde nuestra propia aula, para no recargar el trabajo de un tutor o tutora o de la directiva, etc. Después debemos pasar a que si ese conflicto se repite y lo comparten varios docentes, esos docentes deberían estar comunicados, deberían coordinarse para que ese trabajo sea el mínimo posible, pero con el mayor beneficio, ¿no? Juan Mayo siempre habla de mínimo coste, mayor beneficio. Y esa es la línea que plantea el libro de Claves para gestionar conflictos escolares, porque lo que queremos es que ante un problema sepamos qué hay que hacer. Es decir, y es muy importante tener claras pues, unas normas, unas consecuencias para llevar al aula. Por ejemplo, en cuanto a gestión de aula, que me comentabas que podías cambiar a veces, ¿no?, en algunas situaciones disruptivas, sí que es verdad que desde un primer momento, si se plantean una serie de normas consensuadas con el grupo de alumnado que tenemos ese curso y se pactan también las consecuencias de no llevar a cabo esas normas o esas pautas para que nuestra clase tenga un buen clima y por lo tanto estemos todos a gusto, nos guste más la asignatura, nos guste menos, sea primeras horas, sea últimas horas, pero el clima sea bueno y todo el mundo esté bien en clase, eso es un gran paso. Es decir, que ellos ya conozcan qué es lo que pretendemos o qué vamos a hacer en esta clase y qué va a pasar si no se lleva a cabo o si salimos de esa situación, si planteamos un conflicto, es muy facilitador de la labor docente, ¿vale? Y ellos al final lo automatizan, al final se crea una mecánica de conducta que favorece el respeto, favorece la disciplina y al final favorece el aprendizaje. No sé si me preguntabas en ese sentido. Sí, va por ahí. De hecho, además, bueno, he pensado mucho cuándo sacar el vídeo, ¿no?, del libro, y creo que es un buen momento ahora. Antes, bueno, no hubiera sido nuestro momento de hacer la entrevista porque íbamos de cabeza con el final de curso y demás cosas, oposiciones, y creo que es un buen momento porque ahora es cuando sabemos más o menos los grupos que podremos tener, en unos casos más, en otros menos. No es lo mismo estar definitivo en un centro que estar de interino o interina, pero sabemos más o menos qué asignaturas podemos tener, qué niveles, y es un momento de organizarnos de cara al curso siguiente. Entonces podría ser un buen momento para leer el libro. Correcto. Y para tomar decisiones de cambio, porque lo que te digo, o sea, yo tengo esa reflexión, me he dado cuenta que hay cosas que hay que cambiar, porque al final puedes aprovechar vientos a favor, como las nuevas tecnologías se pueden aprovechar bien o mal, entonces hay vientos a favor que bien aprovechados pues pueden venir bien, ¿no? Entonces hay una cosa del libro que me ha llamado mucho la atención, que hay como una especie de roles de diferentes docentes, ¿no? Sí. Entonces se trata, ¿no?, de leer a ver con quién te puedes identificar, sí, y luego hay unas soluciones. Sí. Pero yo a eso le veo un problema. ¿Tú crees que todo el mundo se identificará con su rol real, o la visión de una persona sobre sí mismo es diferente a lo mejor a la real? Yo creo que al final, siendo sinceros con uno mismo, sí que prácticamente todo el mundo se identifica con un rol determinado. Si bien no son roles estancos, que sí parecen, pero pueden estar entre un rol y otro. Es verdad que no hace falta tener todas las características de un rol, sino que a lo mejor en ciertos momentos sí que nos identificamos con un rol determinado y en otros momentos a lo mejor tenemos otro rol por circunstancias nuestras personales, por el curso que nos ha tocado, por el centro, por el hecho que comentabas de ser interino, interina o tener plaza definitiva. Pero en definitiva se trata de que cada uno vea las habilidades que tiene y las competencias y ser capaz de desarrollar esas competencias. Entonces, lo que se plantea y se propone es, si sabemos cuáles son nuestras virtudes, que son muchísimas, y
en qué aspectos tenemos ciertas debilidades, ¿por qué no fortalecer esas debilidades, ¿vale? Con una serie de pautas para al final llegar a ser más competentes socioemocionalmente y al final llegará relacionado a ser muy competentes académicamente, es decir, al final se trata de ver la realidad del aula no solo a nivel académico, sino a nivel socioemocional, porque somos un grupo de personas que estamos compartiendo un mismo espacio de convivencia. Entonces, si esa convivencia no se lleva a cabo de manera favorable, evidentemente tendremos problemas a la hora de impartir o de plantear contenidos académicos o contenidos evidentemente más de aprendizaje reglado. Entonces, se trata también de identificarse, de ver sobre todo fortalezas, pero sobre todo debilidades para poder fortalecerlas. Y además, crear una red de equipos docentes, o Juan Mayo siempre habla de mini equipos, o sea, contar con personas que quieran llevar a cabo una labor. Entonces, es muy bonito y es muy gratificante cuando un equipo docente tiene la misma línea de... después está la variedad a la hora de impartir la clase, a la hora de crear los agrupamientos o no hacerlos, o impartir la clase de una manera o de otra, o centrarnos más en lo académico que en otros aspectos distintos, pero ahí está la gracia es que dentro de cada individualidad y cada clase diferente que le regalamos a nuestros alumnos, los profesores tengan una misma pauta, una misma guía, un mismo camino que vaya enfocado a tener un buen clima y a estar todos a gusto, porque al final todos trabajamos mejor, ellos y nosotros. Genial, entonces es un buen momento para uno mismo leer, ver qué perfil más o menos de docente puede tener, que puede haber una mezcla entre varios, detectar las virtudes, seguir con ellas, no perderlas, y luego pues esas debilidades mejorarlas. Yo he estado leyendo y tengo un par de perfiles con los que me identifico y lo trabajaré. El sistema de diques que planteas, ¿tiene algún punto que sea el más importante, podríamos decir, algo que no se puede dejar? Porque sí que he visto que hay, planteas que es muy importante en los primeros días de clase y que planteas que es muy importante no relajarse, o sea, ¿hay algo más o eso es lo más importante? Diría que es una de las cosas más importantes, junto con la coordinación. Juan María, mi padre, siempre comenta, ¿no?, que cuando tenemos, ¿no?, una idea que creamos en una intención, luego se tiene que mostrar en un hecho, ese hecho en un hábito, y el hábito crear al final se convierte en una inercia, ¿no? Bueno, él lo desarrolla muchísimo mejor, pero en términos generales nos referimos a crear unas pautas que se mantengan. O sea, si los primeros días de clase es muy importante, es el momento en el que el alumnado, ya sea que llegamos como interinos a cubrir una baja, como si empezamos el curso y lo acabamos, o como si luego se incorpora otro compañero, las primeras 2 semanas es el espacio en el que los alumnos, todo el alumnado, mira a ver hasta dónde llega ese profesor o esa profesora, siempre. O sea, se marcan ahí unas barreras, unos límites, que es donde el alumnado dice, vale, con esta persona puedo llegar hasta aquí, con esta persona puedo llegar hasta aquí, pero no siempre en aspectos negativos, o sea, tenemos que verlo en una visión general. Entonces, es importante marcar bien cuál va a ser nuestra hoja de ruta desde el primer momento, mantenerla, es decir, hacer un seguimiento es muy importante, porque las palabras, si no se manifiestan en hechos y no se lleva a cabo un seguimiento, al final se difumina. Y luego la coordinación. A veces creo que es una de las patas clave de este libro, es una de las claves, porque al final el equipo docente es un equipo y tenemos el mismo alumnado en unas horas o en otras horas. Entonces, si un profesor tiene un problema a primera hora y luego se repite a segunda y se repite a tercera y se repite, ese problema se debe trabajar conjuntamente entre profesores, ya sea ayudándonos, ya sea transmitiéndonos energía o, ayudándonos en ese nivel competencial, ¿no?, de gestión de aula. Y saberlo y conocerlo es muy importante, porque ellos juegan mucho con el desconocimiento, con la desinformación.
Y entonces cuando a veces llega el tutor o llega la tutora o llegan las familias, hay elementos del equipo docente que han tenido ese problema o que tienen ese problema y que hubieran utilizado esa oportunidad para solucionarlo y no la han tenido por esa descoordinación. Entonces quizá la coordinación es otro de los puntos fuertes que tendríamos que mejorar siempre de cara al curso que viene, pero de evaluación en evaluación, para saber la realidad a la que nos enfrentamos todos como equipo. Genial, pues nada, recomendar el libro, y me he encontrado, fíjate, en las oposiciones, te lo digo a ti como escritora, una cosa, claro, voy conociendo nuevas generaciones de personas que están opositando, y una de las cosas que más me ha llamado la atención, que en varios casos me han dicho, ¿y yo por qué tengo que entregar un libro que se puede tocar? O sea, si hay lectura digital y demás. Yo a la gente que presento les aconsejo que en vez de decir la bibliografía muestren los 2-3 libros que más importancia han tenido o que les han inspirado en la redacción de o bien una programación, una unidad o una situación de aprendizaje, que es lo nuevo, y que luego te preguntaré sobre las situaciones de aprendizaje, pero algo que necesito inspiración y que inspires a la gente. ¿Por qué recomendarías un libro en papel frente al formato digital? Porque es que estoy detectando que, ¿para qué un libro? ¿Por qué voy a entregar un libro? Esa es la pregunta que me hacen. Bueno, yo creo que tendría la misma respuesta que a la pregunta de ¿por qué entregas recursos? ¿Por qué entregas un material que has creado? ¿O por qué en cualquier oposición, o en la gran mayoría, o prácticamente todo el profesorado que yo he conocido que se presenta a las oposiciones lleva material creado? Entonces, ¿por qué llevas ese material creado si también puedes hacer una fotografía o hay un vídeo? ¿Por qué? Porque al final la parte tangible, la parte de realidad no virtual o no digital, es lo que se hace día a día. Sí que es verdad que contamos con nuevas tecnologías que nos ayudan a nuestra práctica docente, pero al final las realidades del aula, en la mayoría de los casos, no es una realidad totalmente digitalizada. Entonces, si llevamos material para enseñar este proyecto y lo llevamos de forma manual, porque al final creo que el alumnado, nosotros también lo planteamos, aprende viendo, aprende escuchando, aprende compartiendo y aprende manipulando. Y al final el hecho de manipular, en el hecho de manipular y de llevar a cabo esa operación matemática o ese comentario de texto o esa tabla de tecnología o esa noria, por ejemplo, por poner un caso concreto, ese hecho de haberlo creado, de haberlo manipulado, hace que el aprendizaje sea mucho mayor que a través de únicamente un vídeo. El aspecto manipulativo, yo creo que es, nosotros lo comentamos, que engloba el aprendizaje además del auditivo, visual y demás. Sí, yo creo que la magia de este libro es que es un libro que sirve para la realidad y por lo tanto es una propuesta genial, porque muchas veces en las oposiciones la gente dice, no, es que lo que planteo en teoría y lo que luego hay en realidad es diferente. Es otra cosa. Pero a mí, claro, me gustó muchísimo el hecho de que tú seas docente y des unas recomendaciones desde tus propias vivencias. Ahora estamos en una nueva ley orgánica de educación en la que nos recomienda, entre otras cosas, crear unas situaciones de aprendizaje con un producto final que se acerca mucho a lo que son los entornos laborales. Tú tienes unos conocimientos teóricos y los tienes que poner en práctica, pues profundizando en esos conocimientos y especializándote, pero sin perder de vista que debes aprender cosas nuevas. Y hacen unas recomendaciones acerca de conocer las motivaciones del alumnado, el contexto en el que se mueven, la realidad cercana, qué es lo que hacen en el día a día. Entonces, en un contexto, digamos, genérico, aunque podemos centrarnos en el Beatriu Fajardo de Benidorm, ¿qué motivaciones crees que a tu alumnado, al que ves día a día, le gustaría para esas situaciones de aprendizaje y esos productos finales que hay que crear? ¿Qué motivaría al alumnado? Pues eso depende del grupo. O sea, y eso va a ser cambiante cada año. Yo creo que no es en mi humilde opinión, no es una cosa novedosa. Es una cosa que creo que siempre ha estado. De hecho, en el libro lo planteamos, que tener en cuenta el contexto, ¿no?, de casa, colegio, centro educativo y calle es fundamental. Las 3 Cs. Las 3 Cs, entonces,
esas 3 Cs hacen que sean tus circunstancias las que lleves al aula y te lleven a crear una realidad. Entonces, creo que es simplemente ponerle nombre a si me gusta este tema o si me gusta este aspecto, ¿por qué no? O si puedo tratar este tema de 1000 maneras, ¿por qué no tratarlas teniendo en cuenta la opinión o los gustos del alumnado? Creo que en muchas ocasiones se ha hecho, y muchas veces se hacen encuestas a principio de curso, de presentaciones, de color, de a qué tienes miedo, qué te gusta, practicas algún tipo de deporte, qué música te gusta. Ese tipo de encuestas que a veces es simplemente, ¿no?, de conocimiento o de primeros días de clase para, bueno, conocerse entre todos. Algunos vienen de la clase, del centro de primaria, otros vienen ya de una clase de secundaria y ya se conocen, otros viven en el mismo bloque, pero hay otras personas que no. Entonces, creo que esas entrevistas son muy útiles y a veces quizás no se han utilizado con todas las posibilidades que tendrían, pero si sabemos que tenemos determinados alumnos que forman parte de una banda musical, por ejemplo, ¿por qué el proyecto o por qué una exposición o por qué, por ejemplo, una declamación de poemas no puede estar acompañada de música? ¿Por qué no nos pueden explicar, por ejemplo, a nivel de exposición oral, qué elementos hacen falta para organizar un concierto? ¿O cómo se lleva a cabo una banda o una organización musical? ¿Qué se necesita? A veces pensamos, ¿no?, en la típica organización, pero luego están las agrupaciones musicales a pie de calle, ¿no?, en las fiestas de los pueblos. ¿Por qué no utilizar eso? O porque si un determinado grupo de alumnos o una persona, por ejemplo, tiene mucho miedo a un determinado insecto o a una determinada... ¿Por qué no se trabajan, por ejemplo, cómo hacer frente a esa situación? O sea, yo siempre pienso también a nivel del ámbito lingüístico, a nivel de lengua castellana y literatura, que es mi materia, ¿no? Pero plantearnos situaciones a las que queramos dar respuesta teniendo en cuenta sus realidades. Es decir, ¿cómo mejorarías, ¿no?, tu barrio? ¿No? Es una de las preguntas muy recurrentes, que es como, ostras, mi realidad es esta, ¿vale? ¿Qué puedo aportar yo? Pues me gustaría que en el parque al que voy a jugar haya tal, o mira, esto no nos hace, o nadie lo usa, y a lo mejor en otros sitios sí que lo utilizarían. Entonces, ver esas realidades y plantearlas, al final se trata de que lo que estamos enseñando tenga una referencia real en nuestra vida cotidiana. Creo que al final las situaciones de aprendizaje es, en el día a día estamos aprendiendo, pero si yo en lengua castellana quiero un comentario de texto bien hecho, coherente, cohesionado, ¿para qué utilidad práctica, qué resultado final tiene eso? Pues que el día que yo quiera plantear, rellenar un formulario, sé hacerlo. El día que quiera rellenar una instancia, sé hacerlo. Y no tendré fallos, no tendré errores. Y entonces el resultado será que obtenga aquello que pido, ¿no?, esa petición, o me sepa inscribir en el equipo de natación o en la piscina municipal. Entonces, eso que lo vean, ¿para qué sirve esto que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué utilidad práctica tiene aquello que vemos? Entonces, creo que va enfocado ahí, que no es más de lo que creo que ya se está haciendo desde hace mucho, pero como poner más el foco en la realidad que tenemos en el aula. Pues nada, yo este libro ya sabes que a diferentes personas se lo he recomendado. Sí. También es un buen momento para sacar el libro, para que con más tranquilidad no haya una avalancha de todo el mundo en los tribunales de oposiciones presentando este libro del sistema de diques. Y también nos has traído alguna otra alternativa de libro, alguno escrito por tu padre, que también sé que algunas personas lo han recomendado para oposiciones. Me gustaría que tú fueras la quien lo recomendaras, el por qué, en una frase, estos libros que nos has traído. Bueno, yo, evidentemente la parte emocional por la que me toca están más que recomendados, pero a nivel profesional sí que creo que son... yo no podría catalogarlos como manuales, guías, sino como un recurso necesario para cualquier docente, para cualquier persona que se enfrente a la realidad del aula, que quiera gestionar y que quiera llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible. Mi padre, Juan Bae George, es escritor de Cómo dar clase a los que no quieren, uno de los más
más conocidos por el título, porque ya es llamativo, siempre nos encontramos con la problemática o la situación de alumnado que no quiere estudiar o que tiene otras inquietudes, y al final creo que las situaciones de aprendizaje van enfocadas hacia esa parte de motivación, ¿no? Porque luego hay que buscar, bueno, el foco de ese, no abandono escolar o fracaso escolar, pero sí desmotivación, desinterés y entonces falta de hábitos y de estudio. En relación a él y al que hemos comentado de claves para gestionar conflictos escolares, el profesor es socioemocionalmente competente, hablábamos de roles y por lo tanto hablamos de tener todas las herramientas para ser competentes a todos los niveles, ¿no? Partimos de la base de que a nivel académico todos y todas somos competentes porque hemos estudiado una carrera, hemos tenido una formación en cuanto a ciclos formativos, una formación técnica, pero esa formación la tenemos. Pero ¿dónde nos han o en qué lugar nos han enseñado a hacer frente a la realidad docente y la realidad del alumnado y colaborar con nuestros compañeros y compañeras? Cómo gestionar un centro también a nivel de equipos directivos, o sea, cómo gestionar a un montón de personas cuando yo soy un profesor o una profesora que paso a formar parte del equipo directivo. Entonces se trata de gestionar al final niveles de convivencia en diferentes plantas, digamos. Entonces, en mi caso es la realidad del aula puesta aquí. Mi padre ha sido docente, bueno, ahora está jubilado, pero ha sido docente muchos años, a que conoce la realidad, después ha sido orientador, ha sido directivo, entonces al final todos esos roles le han hecho ver la realidad desde todos los campos y saber qué hace falta, qué necesitamos y además que sean prácticos, directos, sencillos, al que podamos acudir en cualquier momento. Tengo este problema y aquí hay unas pautas que me pueden ayudar a solucionar o a orientar el problema hacia donde yo quiero y entonces al final tener, si no bien una varita mágica como se pretende, pero sí saber dar salida a todos los conflictos con los que nos encontramos. Entonces al final, en palabras de mi padre, siempre se trata de contagiar ganas. Si nosotros tenemos ganas y nos gusta y nos apasiona nuestra materia, cómo transmitírsela, ¿no? Y entonces al final todo es entrenable, todos los hábitos son entrenables, todas las conductas se pueden entrenar y crear un clima de aula en el que todos estemos viviendo una realidad del aula con ganas, motivados y al final felices y bueno, y socioemocionalmente competentes, creo. Así que os animo a la lectura y a que os perdáis entre las páginas y los recursos que hay en cualquiera de ellos. Yo os lo aconsejo, lo recomiendo y yo este verano lo leeré porque sé que es necesario y que de aquí voy a sacar muchísima información. Pues muchas gracias, Olga. Gracias a ti, Víctor. Espero que sea útil a todo el mundo que lea el libro y nada, te deseo unas buenas vacaciones. Gracias, bueno, y mucha suerte a los opositores y opositoras, que es un camino difícil, pero al final obtenéis la recompensa y un aprendizaje para siempre.